Así me guía el Espíritu Santo para escuchar su voz siempre. Imagina esto por un momento. Estás en medio de una tormenta, el viento aullando a tu alrededor, las olas chocando contra tu pequeño bote, y no tienes idea de hacia dónde ir. La brújula en tu mano parece girar sin sentido, y el mapa que llevas está empapado, ilegible. Así me sentía hace algunos años, atrapado en un mar de decisiones que parecían demasiado grandes para mí. No era solo una tormenta externa, era una tormenta dentro de mi alma. Estaba en un punto de mi vida donde todo parecía colgar de un hilo. Mi trabajo, mis relaciones, mi propósito. Recuerdo una noche específica, sentado en el borde de mi cama, con las manos apretadas contra mi frente, tratando de encontrar una salida. ¿Qué hago con esta oportunidad que me ofrecen? ¿Es este el camino correcto para mi familia? ¿Estoy siquiera en el lugar donde se supone que debo estar? Las preguntas se arremolinaban como un torbellino y el silencio de mi habitación solo hacía que el ruido en mi cabeza fuera más ensordecedor. Esa noche, agotado de luchar conmigo mismo, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me rendí, no en el sentido de abandonar, sino de soltar. Cerré los ojos, respiré hondo y dije en voz baja: Dios, no sé qué hacer. Si estás ahí, por favor, muéstrame algo. No esperaba una respuesta inmediata, ni rayos ni truenos. Pero lo que recibí fue algo mucho más poderoso, una paz que no podía explicar. Era como si una mano invisible hubiera calmado las aguas turbulentas de mi corazón, susurrándome: tranquilo, estoy aquí contigo. No escuché palabras audibles, pero sentí una dirección clara, una certeza que no venía de mi propia lógica. Fue la voz del Espíritu Santo, y desde ese momento supe que mi vida nunca sería la misma. Esa experiencia no fue algo único ni un accidente. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha sido el guía silencioso, pero poderoso de innumerables hombres y mujeres. Piensa en Moisés, un hombre que huyó de Egipto como un fugitivo, solo para encontrarse liderando a un pueblo entero a través del desierto. No fue su ingenio o su fuerza lo que lo llevó a la tierra prometida. Fue el Espíritu de Dios, manifestado en una columna de nube de día y de fuego de noche. Éxodo 13, 21, 22. Imagina lo que debió haber sentido al mirar hacia el cielo y ver esa señal tangible de la presencia divina, sabiendo que no estaba solo en su misión imposible. O considera a David, el pastor convertido en rey, quien enfrentó gigantes, ejércitos y traiciones. En sus momentos más oscuros clamó: Guíame, oh Jehová, en tu justicia, endereza tu camino delante de mí. Salmos 5:8. Fue el Espíritu Santo quien lo sostuvo, dándole valor para enfrentar lo imposible. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Y luego, en el Nuevo Testamento, está el día de Pentecostés, un momento que cambió la historia para siempre. Los discípulos, temerosos y escondidos tras la crucifixión de Jesús, fueron transformados cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Hechos 2:1-4. De repente, estos hombres comunes comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, predicando con una autoridad que no podían haber fabricado por sí mismos. Ese fue el Espíritu Santo, no solo guiándolos, sino empoderándolos para cumplir el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Estas historias no son cuentos de hadas, son registros históricos de cómo el Espíritu Santo ha estado activo desde los albores del tiempo, guiando a la humanidad hacia los propósitos de Dios.
Pero aquí está lo que me emociona. Esa misma guía no está reservada solo para profetas, reyes o apóstoles. Está disponible para mí, para ti, para cualquiera que tenga un corazón dispuesto a escuchar. Desde aquella noche en mi habitación he visto al Espíritu Santo obrar en mi vida de maneras que nunca imaginé. Me ha guiado a través de decisiones que parecían imposibles. Me ha dado paz en medio de tormentas personales y me ha mostrado un propósito que va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Y hoy quiero compartir contigo ese viaje. Este video no es solo una enseñanza, es una invitación a descubrir cómo el Espíritu Santo puede guiarte para escuchar su voz siempre, no solo en los grandes momentos, sino en los detalles cotidianos de tu vida. Te prometo algo, si te quedas conmigo hasta el final, no solo entenderás cómo escuchar al Espíritu Santo, sino que también tendrás las herramientas para hacerlo realidad en tu propia vida. Vamos a explorar cómo reconocer su voz en medio del ruido del mundo, cómo crear un espacio donde puedas conectarte con él, cómo superar los obstáculos que intentan silenciarlo y cómo vivir una vida transformada por sus beneficios. Esto no es teoría, es algo que he vivido y estoy convencido de que tú también puedes vivirlo. No importa cuán perdido te sientas hoy, hay una voz que quiere guiarte a casa. ¿Estás listo para escuchar? Entonces, empecemos este viaje juntos, reconociendo la voz del Espíritu Santo. Ahora que hemos establecido que el Espíritu Santo está hablando, la pregunta es, ¿cómo sabemos que es Él? ¿Cómo distinguimos su voz de los cientos de pensamientos que pasan por nuestra mente cada día? Reconocer la voz del Espíritu Santo no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, una habilidad que se desarrolla con práctica y atención. Déjame contarte cómo aprendí esto, porque no siempre fue fácil para mí. Hace algunos años me enfrenté a una decisión que me tenía dando vueltas en círculos. Había perdido mi trabajo de repente y de la noche a la mañana me vi con dos opciones: mudarme a otra ciudad por una oferta que prometía estabilidad, pero que me alejaba de todo lo que conocía, o quedarme y arriesgarme a emprender algo propio con muy pocos recursos. Pasé semanas analizando, orando, buscando señales en cada esquina, pero cuanto más lo pensaba, más confundido estaba. Hasta que una tarde, mientras conducía por una carretera tranquila, sentí algo diferente. No fue una voz fuerte ni un relámpago del cielo, sino una impresión suave en mi corazón: quédate y confía. No había lógica inmediata que lo respaldara, de hecho, parecía una locura. Pero esa sensación venía con una paz que no podía ignorar. Decidí obedecer y aunque los primeros meses fueron duros, ese paso de fe me llevó a oportunidades que nunca habría tenido si me hubiera mudado. Fue el Espíritu Santo, y lo supe porque su voz trajo claridad donde solo había caos. La Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan cómo suena esta voz divina. Toma a Elías, por ejemplo. Este profeta había visto el poder de Dios de manera espectacular. Fuego cayendo del cielo para consumir un sacrificio en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18:38. Pero después de esa victoria, huyó por su vida, agotado y temeroso. En una cueva, Dios le habló. Esperarías algo grandioso, ¿verdad? Pero no fue el viento fuerte, ni el terremoto, ni el fuego lo que llevó la voz de Dios. Fue un susurro suave, 1 Reyes 19:11-13. Me encanta este relato porque nos muestra que el Espíritu Santo no siempre grita para llamar nuestra atención. A menudo, Él susurra, y eso significa que tenemos que estar lo suficientemente quietos y atentos para escucharlo. Otro ejemplo poderoso es Samuel, un niño que dormía en el templo cuando Dios lo llamó por su nombre. 1 Samuel 3:1-10. 3 veces escuchó esa voz, y 3 veces pensó que era Eli, el sacerdote, quien lo llamaba. No reconoció la voz de Dios de inmediato porque era nueva para él. Pero con la guía de Eli, finalmente respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa historia me impacta porque muestra que incluso los grandes profetas tuvieron que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. No nacemos sabiendo cómo hacerlo. Es un viaje de descubrimiento y todos empezamos en algún punto. En mi propia vida he identificado algunas señales claras que me ayudan a reconocer la voz del Espíritu Santo.
Primero, siempre está alineada con la Biblia. Esto es fundamental. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, 2 Pedro 1:21. Así que nunca te dirá algo que contradiga lo que está escrito. Una vez sentí una fuerte inclinación a invertir todo mi dinero en una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Pero cuando lo puse a prueba con la palabra, recordé Proverbios 13:11. La riqueza de vanidad disminuirá, mas el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Esa advertencia me detuvo y más tarde descubrí que era una estafa. La voz del Espíritu Santo siempre será consistente con la verdad de Dios. Segundo, su voz trae paz. No importa cuán difícil sea lo que me pide, siempre hay una paz que lo acompaña. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz es como un faro en la niebla, guiándome incluso cuando no veo el camino completo. Recuerdo cuando sentí que debía renunciar a una amistad que se había vuelto tóxica. Lógicamente, temía la soledad, pero la paz que sentí al dar ese paso me confirmó que era el Espíritu Santo guiándome hacia la libertad. Tercero, su voz es persistente pero amable. No se rinde fácilmente. Piensa en cómo Dios llamó a Samuel 3 veces. En mi vida he visto esto una y otra vez. Una vez, durante semanas, sentí la necesidad de escribir una carta a alguien con quien había tenido un desacuerdo años atrás. Intenté ignorarlo, pero esa impresión seguía volviendo, suave pero constante. Finalmente cedí, escribí la carta y lo que siguió fue una reconciliación que nunca esperé. Era el Espíritu Santo insistiendo con amor hasta que obedecí. Pero aquí está el desafío. También tenemos que aprender a distinguir su voz de otras influencias. Nuestros propios deseos pueden disfrazarse de guía divina y el enemigo a menudo susurra mentiras para confundirnos. ¿Cómo lo hacemos? Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Conocer a Jesús a través de la oración, la palabra y la adoración afina nuestros oídos espirituales. Cuanto más tiempo paso con Él, más fácil es reconocer cuando es Él quien habla. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Has tenido un momento en que sentiste una dirección clara, una paz inexplicable o una impresión persistente que resultó ser correcta? Eso podría haber sido el Espíritu Santo. No subestimes esas experiencias, son semillas de una relación más profunda con Él. Reconocer su voz es el primer paso para vivir una vida guiada por su sabiduría y créeme, una vez que empiezas a escucharlo, nunca querrás volver atrás. Creando un ambiente para escuchar al Espíritu Santo, saber que el Espíritu Santo habla es una cosa, escucharlo con claridad es otra. Y para eso necesitamos crear un ambiente donde su voz pueda resonar sin interrupciones. Vivimos en un mundo ruidoso, teléfonos que no dejan de sonar, listas interminables de tareas, el zumbido constante de la vida moderna. Si no hacemos espacio intencional para Él, su voz puede perderse en el caos. Déjame contarte cómo he aprendido a cultivar ese espacio, porque ha cambiado todo para mí. Cada mañana, antes de que el mundo me arrastre con sus demandas, me siento en un rincón tranquilo de mi casa. No es un lugar lujoso, a veces es solo una silla junto a la ventana, con una taza de café en la mano y mi Biblia sobre la mesa. Apago mi teléfono, cierro los ojos y respiro profundo. No siempre escucho algo específico en esos momentos, pero el simple acto de estar presente y disponible abre la puerta para que el Espíritu Santo hable. Una mañana, mientras estaba allí, sentí una impresión clara de orar por alguien que no había cruzado mi mente en años. No sabía por qué, pero obedecí. Días después, descubrí que esa persona estaba pasando por una crisis justo en ese momento. Ese ambiente de quietud me permitió escuchar lo que de otra manera habría pasado desapercibido. La Biblia nos llama a esta quietud en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es una invitación radical en un mundo que glorifica la prisa. Jesús mismo modeló esto.
A pesar de las multitudes que lo seguían, las demandas de sanar y enseñar, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Imagina eso. El Hijo de Dios, quien no tenía necesidad de probar nada, eligió apartarse para escuchar al Padre a través del Espíritu. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Esos momentos de soledad no eran un lujo para Jesús, eran su fuente de fuerza. Y lo mismo puede ser para nosotros. Pero crear un ambiente para el Espíritu Santo no se limita a esos momentos matutinos. He aprendido a llevar esa actitud de escucha a lo largo del día. A veces, mientras lavo los platos o camino al trabajo, dejo que mi corazón permanezca abierto. Recuerdo una vez, en medio de una reunión estresante, cuando sentí una calma repentina y una idea clara para resolver un problema que había estado atormentando al equipo. No fue mi ingenio, fue el Espíritu Santo susurrando en el momento justo porque había cultivado un hábito de estar atento. La adoración es otra clave poderosa. La música tiene una manera de abrir nuestro espíritu como pocas cosas pueden hacerlo. Hay canciones que, cuando las canto o las escucho, me llevan a un lugar donde siento la presencia de Dios casi tangiblemente. Una vez, mientras cantaba un himno antiguo en mi cocina, sentí una convicción profunda de que necesitaba disculparme con alguien por una palabra dura que había dicho. No estaba planeando hacerlo, pero en ese ambiente de adoración, el Espíritu Santo habló con claridad. David entendió esto. Sus salmos están llenos de alabanzas que lo conectaban con Dios. En Salmos 22:3 leemos que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Cuando lo adoramos, creamos un trono para su presencia. El ayuno también ha sido transformador para mí. En la Biblia, el ayuno a menudo acompañaba momentos de búsqueda intensa de Dios. Piensa en Daniel, quien ayunó durante 21 días mientras clamaba por revelación. Daniel 10:2-3. Al final de ese tiempo, un ángel le trajo una visión poderosa. O en Hechos 13:2-3, cuando la iglesia en Antioquía ayunaba y oraba y el Espíritu Santo dio instrucciones claras sobre el ministerio de Pablo y Bernabé. En mi propia vida, el ayuno me ha ayudado a silenciar las distracciones del mundo. No siempre es fácil, mi cuerpo protesta, mi mente divaga. Pero cuando perseveré en un ayuno de un día, buscando dirección para un proyecto importante, recibí una claridad que no había encontrado en semanas de planificación. El ayuno no es un castigo, es una herramienta para afinar nuestros oídos espirituales. La comunidad también juega un papel crucial. Aunque la escucha personal es esencial, a veces el Espíritu Santo nos habla a través de otros. Recuerdo una conversación con un mentor espiritual hace años. Estaba luchando con la culpa por un error pasado y él, sin saber todos los detalles, me dijo: Dios no te define por tus caídas, sino por su gracia. Esas palabras resonaron en mi espíritu como una confirmación divina y supe que el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Proverbios 15:22 dice: Los pensamientos se frustran por falta de consejo, mas por la multitud de consejeros se afirman. Rodearte de personas que caminan con Dios puede amplificar tu capacidad de escuchar. Para que esto sea práctico, te invito a probar algo. Aparta 15 minutos mañana por la mañana. Busca un lugar tranquilo, lleva tu Biblia y un cuaderno y simplemente espera en silencio. Escribe cualquier pensamiento o impresión que venga y pruébalo con la palabra más tarde. También considera incorporar la adoración en tu rutina. Encuentra una canción que eleve tu espíritu y déjala sonar mientras te conectas con Dios. Y si te sientes valiente, intenta un ayuno de un día pidiéndole al Espíritu Santo que hable. No te desanimes si al principio parece difícil. La práctica hace al maestro. Pero cuidado con el enemigo de la quietud, el ajetreo. He aprendido que un estilo de vida sobrecargado puede ahogar la voz del Espíritu Santo. Lucas 8:14 habla de las semillas que caen entre espinos, sofocadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. He tenido que decir no a cosas buenas para hacer espacio a lo mejor. Es una elección diaria. ¿Correré tras el ruido del mundo o me detendré para escuchar la voz de Dios?
superando obstáculos para escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo suena maravilloso, pero no siempre es fácil. Hay obstáculos que se interponen, como gigantes que custodian el tesoro que buscamos. Los he enfrentado todos: la duda, el miedo, el pecado. Y cada vez que los supero, me acerco más a la voz que anhelo escuchar. Déjame compartir cómo he navegado estos desafíos, porque si yo puedo, tú también puedes. La duda es como un susurro constante en el oído. ¿Estás seguro de que es Dios? ¿No será tu imaginación? Recuerdo un tiempo en que sentí que debía dejar un trabajo estable para seguir un llamado que no podía explicar del todo. La duda me paralizaba. ¿Y si me equivoco? ¿Y si termino sin nada? Pero entonces leí Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda no es neutral, es una barrera activa. Para vencerla, me aferré a Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Elegí creer que el Espíritu Santo me guiaría, y aunque el camino fue incierto, Él nunca me falló. El miedo es otro obstáculo poderoso. ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo te empuja fuera de tu zona de confort? A mí me pasó cuando sentí que debía compartir mi fe con un compañero de trabajo que parecía cerrado a cualquier conversación espiritual. Mi corazón latía con fuerza, mi mente inventaba excusas. No es el momento, se va a molestar. Pero entonces recordé 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una mentira que dice que estamos solos, pero con el Espíritu Santo tenemos poder. Di ese paso y lo que siguió fue una conversación que plantó una semilla en su corazón. Piensa en Gedeón, quien temblaba de miedo ante los madianitas, pero el Espíritu Santo lo vistió de valor. Jueces 6:34. Ese mismo valor está disponible para nosotros. El pecado es el obstáculo más insidioso. Cuando dejamos que el pecado se acumule sin arrepentirnos, es como si pusiéramos un muro entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 lo dice claramente. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. He vivido esto. Hubo un tiempo en que guardé resentimiento contra alguien que me había herido. No quería soltarlo y durante meses sentí un vacío en mi espíritu. La voz del Espíritu Santo estaba silenciada por mi propia terquedad. Pero Salmo 66:18 me confrontó. Si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Finalmente me arrepentí y al hacerlo sentí cómo ese muro se derrumbaba. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es castigo, es liberación. Otros obstáculos incluyen las distracciones del mundo moderno. Las redes sociales, el trabajo interminable, el entretenimiento constante. Todos compiten por nuestra atención. He tenido que establecer límites estrictos con mi teléfono, apagándolo durante ciertas horas para no dejar que domine mi tiempo con Dios. La falta de conocimiento bíblico también puede ser una barrera. Si no conocemos la palabra, ¿cómo sabremos si lo que escuchamos viene de Él? Estudiar la Biblia regularmente ha sido mi ancla, y las malas influencias pueden desviar nuestro enfoque. Proverbios 13:20 advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. He aprendido a rodearme de personas que me acerquen a Dios, no que me alejen. Superar estos obstáculos requiere intención y esfuerzo, pero la recompensa es inmensa. Cada vez que derribo una barrera, la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara, más fuerte. No dejes que la duda, el miedo o el pecado te roben esta conexión divina. El Espíritu Santo está listo para ayudarte a vencer, solo necesitas dar el primer paso.
Los beneficios de escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando finalmente escuchas la voz del Espíritu Santo, algo extraordinario sucede. Tu vida se transforma. No es solo una experiencia espiritual abstracta, son beneficios tangibles que tocan cada rincón de tu existencia. Guía, consuelo, sabiduría, empoderamiento. Estos son regalos que he recibido y quiero que los veas por ti mismo. La guía del Espíritu Santo es como un mapa en un territorio desconocido. Hace unos años enfrenté una decisión que podría haber cambiado mi vida por completo. Aceptar una oferta para mudarme al extranjero por trabajo. Todo parecía perfecto en papel, pero algo en mi espíritu decía, espera. No podía explicarlo, pero obedecí. Meses después, esa empresa quebró y me di cuenta de que el Espíritu Santo me había protegido de un desastre. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Piensa en Felipe, guiado por el Espíritu Santo, para encontrarse con el eunuco etíope en el momento exacto. Hechos 8:26-29. Esa guía divina no es solo para las páginas de la Biblia, es para nosotros hoy. El consuelo es otro regalo precioso. Recuerdo un tiempo de pérdida personal que me dejó destrozado. No había palabras humanas que pudieran aliviar el dolor, pero en mis noches más oscuras sentía una presencia que me envolvía, dándome paz en medio del caos. Juan 14:26 lo llama el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esa paz no era mía para fabricar, era un regalo del Espíritu Santo. Piensa en Pablo y Silas, cantando himnos en la cárcel después de ser golpeados, Hechos 16:25. ¿De dónde vino esa fuerza? Del Espíritu Santo que los consolaba. La sabiduría del Espíritu Santo me ha salvado más veces de las que puedo contar. Una vez enfrenté un dilema ético en el trabajo que podía haber comprometido mis valores. Oré por dirección y de repente una solución clara vino a mi mente, una que no había considerado antes. Santiago 1:5 promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría no era mía, era divina. Salomón pidió sabiduría y el Espíritu Santo lo hizo el hombre más sabio de su tiempo, 1 Reyes 3:12. Esa misma sabiduría está disponible para nosotros. Y el empoderamiento, qué regalo tan increíble. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. He sentido ese poder en momentos de debilidad, como cuando tuve que hablar frente a una multitud intimidante. Mis rodillas temblaban, pero el Espíritu Santo me dio palabras y valentía que no eran mías. Piensa en Pedro en Pentecostés, transformado de un pescador temeroso a un predicador poderoso. Hechos 2:14-41. Ese poder no es solo para los héroes bíblicos, es para ti y para mí. Otros beneficios incluyen la transformación del carácter, Gálatas 5:22-23, la intercesión en la oración, Romanos 8:26, y la revelación de la verdad, Juan 16:13. Imagina una vida donde tomas decisiones con guía divina, encuentras consuelo en la tormenta, resuelves problemas con sabiduría sobrenatural y vives con un poder que no puedes explicar. Eso es lo que el Espíritu Santo ofrece. No es un sueño lejano, es una realidad que puedes comenzar a vivir hoy. Hemos caminado juntos por este viaje y ahora te dejo con una verdad simple pero profunda. El Espíritu Santo quiere guiarte. No importa cuán perdido te sientas, su voz está ahí, esperando que la escuches. Crea espacio para Él, supera los obstáculos y abraza los beneficios que transformarán tu vida. Este no es el final, es el comienzo de una aventura con Dios. Te invito a actuar hoy. Después de este video, toma 10 minutos para orar y escuchar en silencio. Comprométete a hacerlo diariamente y verás cómo su voz se vuelve más clara. Que el Señor te bendiga con oídos para oír y un corazón para obedecer. Amén.